nombre es Oliver Yair Felipe Calel, con número de carnet 2021-291, código académico PE5CV y código técnico EB5AV. Este es el video sobre el proyecto número 5. En la primera parte, este sería las universalidades de las compuertas NAND y NOR. Esta es una compuerta NAND. Aquí en este caso es una compuerta NOT creada a través de una compuerta NAND. Entonces en sus entradas están unidas y en sus salidas dará como respuesta lo opuesto a la entrada. Como vemos, aquí lo tenemos en 1 y está apagado el LED. Si nosotros lo bajamos, estaría en 1. Esta sería la universalidad de la compuerta NAND, formando una compuerta OR que básicamente el funcionamiento es que si los dos están en bajo, el LED estará en 0 o tendrá una salida a 0, y si cualquiera de los switches se encienden, va a encender el LED o tendrá un 1 lógico de salida. Y si ambos están en alto, también estará encendido. Esta sería la compuerta AND, formada por compuertas NAND. Se utilizaron dos compuertas NAND para formar la AND. Básicamente, el funcionamiento sería de que si los dos están en alto, este encendería, como podemos observar, y si alguno de los dos está en alto o en bajo, daría como respuesta 0, y si los dos están en bajo también. Básicamente esta es la compuerta AND. Esta es la compuerta NOT, con la universalidad de la compuerta NOR. Básicamente en la entrada va a negarlo, y en la salida dará como respuesta, bueno, en la salida será negada. Aquí, como vemos, está en bajo, encendió el LED, y cuando está en alto lo apaga el LED o tiene una salida de 0. Esta es la compuerta AND, por la universalidad de la compuerta NOR. Su funcionamiento sería, si los dos están en alto, se encendería. Cualquiera de uno estuviera en alto, la entrada 1 o 2 no funcionaría. Solo hasta cuando estén los dos en alto, como podemos observar. Y si alguno está en alto y uno está en bajo, no funcionaría, no encendería LED, y tampoco si los dos están en bajo. Esta sería la sexta compuerta. Esta es una compuerta OR, con la universalidad de la compuerta NOR. Entonces su funcionamiento sería si cualquiera de las entradas está en alto, daría un 1, o si los dos están en alto, estaría encendido el LED. Solo cuando los dos están en bajo, sería el LED estaría apagado, como podemos observar. Bien, estas han sido la primera parte, la universalidad de las compuertas NAND y NOR. Ahora vamos por la parte número 2. Bien, esta sería la parte número 2, sobre los latch SR en entradas en bajo y entradas activas en alto. Entonces, acá serían las entradas activas en bajo, y estas serían las entradas activas en bajo. Básicamente están compuestas, los latch están compuestas por dos compuertas. En este caso serían NAND, y en este caso serían las compuertas NOR, las entradas en alto y las entradas en bajo. Entonces tenemos el pull down a tierra con 10K, y el deep switch. Tenemos acá estos dos interruptores, son de las entradas en alto, y los dos del 1 al 2 tenemos las entradas en bajo.
Entonces probaremos el funcionamiento de la tabla de verdad del primero. Si los dos están en bajo, estarán encendidos los dos LED, uno lógicos. Si yo enciendo el primer switch, estará en Q negado. Si yo pongo el siguiente switch en alto, tendríamos Q en alto y el cero lógico estaría en Q negado. Si los dos están en bajo, pues los dos estarían en alto, y si los dos están en alto, como vemos acá se encendió primero este LED, entonces ese guardará una memoria. Esa sería la memoria del dip switch, o guardará el estado anterior, como podemos observar. Bien, este sería el primero. Sería este el segundo, que si los dos están en bajo, esta es la memoria que anteriormente moví ese switch. Entonces si yo bajo el siguiente switch ahora, este sería la memoria, o guardará el estado anterior, como podemos observar. Aquí si subo el switch número 4, Q negado estará en alto, y viceversa. Si yo enciendo el switch 3, Q estaría en alto. Si los dos están en alto, esta es una operación inválida. Pues no está recomendado hacerlo en estos circuitos, pero estaría apagado. Pero pues es inapropiado esta función. Entonces básicamente estos son las dos compuertas. Ahora vamos con los siguientes dos. Bien, este sería el latch número 3 con habilitación o con enable, y este sería esta es una compuerta, los hice con compuertas NAND. Comprobaré el funcionamiento. Primero subiré la entrada de enable, que sería el número 3, y ahora haré las combinaciones, que si pongo en ese en alto, me dará como respuesta 1 en Q, y si yo pongo 1 en R, me daría un Q negado de salida. Y si bajo la entrada con habilitación y subo los dos, este permanece en el mismo estado. Y si pongo los tres en alto, este sería una condición no válida. Entonces sería un funcionamiento inapropiado. Y pues básicamente es eso, el funcionamiento de esta compuerta. Cuando S está en 1 y el H, se pone en reset, y cuando el R está en alto, el H se pone en set. Este es el latch D con enable. Básicamente está compuesto por un latch SR con enable, pero en su entrada sería negada en su entrada D, y la entrada E sería la unión de la compuerta 1, pero de la entrada 2 a la entrada 1 de la compuerta número 2. Y básicamente su tabla de verdad sería que el H, para que se ponga en reset, tendríamos que subir este dip, y este nos marcaría en Q negado. Y si nosotros subimos los dos, este se pone en set. Si nosotros bajamos la entrada D, la entrada E, perdón, entonces este sería no cambiaría nada, el latch permanece en el mismo estado.
Y de igual manera, si nosotros bajamos los dos, el latch permanece en su mismo estado. Y básicamente son las compuertas latch. Y vamos con la parte número 3. Esta sería la parte número 3, el cual debemos simular un circuito. Eh, básicamente este circuito crea pulsos como una entrada de reloj. eh, y a medida que nosotros vamos variando la resistencia del potenciómetro, este va a lanzar pulsos cortos o pulsos largos. Y este circuito está en modo estable. Ahorita lo vamos a simular y veremos que así como ahora lo tenemos un poco lento o algo lento, si lo ponemos acá a la mitad, vemos que se pone aún más lento. Entonces lo voy a poner al 100 y como podemos ver ya básicamente su pulso es muy rápido. Entonces lo ponemos a 80 y vemos que funciona como una entrada de reloj. Sería el circuito, la parte número 4, el circuito de antirrebote. Este circuito ayuda que, por ejemplo, si nosotros tenemos un interruptor o un botón con dos partes metálicas y estas entran en contacto para cortar o activar el suministro, estos no desconectan o se conectan instantáneamente. Entonces, estas partes metálicas, eh, antes de que se realice la conexión estable real, eh, no da activaciones falsas o activaciones múltiples, como si se presionara el botón o el interruptor varias veces. Y este circuito sirve para evitar eso. Entonces, para mantener una activación estable. Entonces, sí, como podemos observar el funcionamiento, acá no sucede el rebote de este LED, sino que mantiene una señal estable. Bueno, esta ha sido la práctica número 5. Gracias.